Buenas tardes a todos. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo Buenas les ha tardes, ido? doctor. Buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes, compañeros. Compañera Yuridia. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer tenía capacitación de sector. Y en eso necesito a la misma hora y allá estuvimos casi hasta las 5. Viene y escuché un momentito, yo dejé estoy tendido.
Buenas tardes a todos. Voy a iniciar. Hoy voy a hablar lo más pausado que pueda para evitar la tos. Aún no me recupero del todo. Y en segundo lugar, hacerles unos anuncios parroquiales. Primero, les he dejado otra sentencia en la plataforma, una sentencia de la Corte Constitucional sobre la fiducia pública, la que es aplicable a la ley 80. Entonces voy a terminar lo que tenía pendiente de la sesión anterior y a comenzar a hablar del contrato de fiducia y luego más adelante veremos cómo está reflejado o circunscrito en la ley 80 de 1993 para lo pertinente. Entonces, si alguno de ustedes voluntariamente me quiere colaborar con Víctor, súbale el volumen. Si alguno de ustedes quiere colaborarme con una pequeña exposición de la sentencia de la Corte Constitucional y otro con alguna de las otras dos sentencias, mañana les doy el uso de la palabra para eso. Espero que participen. Bueno, entonces yo voy a iniciar donde había quedado la sesión anterior. Creo que era por aquí. Miren, estaba yo en la sesión anterior cuando ustedes gentilmente me tuvieron esa deferencia conmigo, ya que no podía casi ni hablar. Creo que iba por acá, en esta parte. Mirando, voy a retomar aquí sobre la terminación unilateral del contrato. Y les decía que cuando se presentaba alguna de las causales de nulidad que están previstas en la ley 80, que son las del artículo 44 de la ley 80, que son estas: celebrar contratos con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley, celebrarse contra expresa prohibición constitucional o legal, o que se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten, darán lugar a la aplicación del artículo 45, que se refiere a la nulidad absoluta, y en consecuencia se ordena la liquidación del contrato en el estado en que se encuentre, haciendo las compensaciones a que haya lugar, que esa es otra de las facultades unilaterales o de esos derechos unilaterales que tiene la administración pública para sanear ciertas situaciones que se presentan durante la ejecución de los contratos o buscar un remedio para que no se paralice la ejecución de ese contrato, para que se siga dando cumplimiento literalmente a lo que se ha inscrito en él. De esas otras facultades, la más severa, la más dura con los contratistas, es la caducidad administrativa, es la declaración de caducidad administrativa por parte de las entidades públicas cuando por única y exclusiva manifestación o a causa de los hechos que origina el contratista, declara terminado el contrato, declara la caducidad luego de un debido proceso que debe seguírsele al contratista de conformidad con el artículo 17 de la ley 1150 del 2007 y lo establecido para los procesos sancionatorios como regla general en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Como potestad exorbitante del Estado, le permite dar por terminado el contrato, vuelvo y repito, por razones única y exclusivamente atribuibles al contratista. En consecuencia, implica que la administración no haya dado lugar a que el contratista incurra en alguna causal o en alguna demora o en algún incumplimiento
del contrato que lleve eventualmente a la entidad a tomar, o que pudiera llevar a la entidad a tomar una decisión de caducidad del mismo. Entonces, vuelvo y repito, es importante, es muy importante que cuando se invoque la caducidad de un contrato, se verifique, se tenga por cierto que ha sido el contratista el único que ha sido el contratista, el único que dio lugar, a esa situación. Porque de lo contrario no operará la caducidad y pues se vendrán los líos legales consecuentes por una inadecuada tarea de la administración. La caducidad administrativa no busca terminar el contrato per se, es decir, la administración lo que busca es dar continuidad al mismo, buscando la satisfacción o la conclusión satisfactoria del objeto contractual. Es importante tener en cuenta que cuando se dice que no persigue la terminación del contrato, es porque eventualmente la administración puede buscar otras salidas para continuar con la ejecución del mismo, o si finalmente decide declarar la caducidad administrativa, vuelvo y repito, previo el debido proceso que debe seguírsele al contratista, podrá o debe iniciar nuevamente todo el proceso para seleccionar un nuevo contratista, o en su defecto, si a bien lo tienen las partes, porque eso también depende de la administración, en total medida, podrá buscarse que haya una cesión del contrato para que ese contrato continúe adelante y no se paralice y no se llegue a una inadecuada terminación de lo que se había acordado como objeto contractual entre la administración y el contratista al que se le está adelantando el proceso de caducidad administrativa. La Corte Constitucional ha dicho que la caducidad es un instrumento idóneo para que la administración, sin la intervención del juez, declare la extinción del vínculo contractual, cuando el contratista, incurso en alguna de las situaciones o conductas descritas, no esté en condiciones de cumplir con los fines públicos que se persiguen con la realización del objeto del contrato. Lo que pasó con el ejemplo típico, lo que pasó con los Nule, o lo que pasó con la Ruta del Sol, lo que sucedió con la Ruta del Sol, que tuvieron que declarar algunas caducidades porque los contratistas no cumplieron con el objeto contractual, los dineros se desviaron, una serie de situaciones allí que llevaron a la administración a tomar esa decisión. En el caso de Bogotá, lo que se hizo fue una cesión del contrato. En el caso de Bogotá también, el IDU hace muy poco tuvo que, más bien no fue el IDU, fue una maniobra hecha por el contratista que estaba realizando las obras de peatonalización de la carrera séptima, en donde el señor se quedó sin dinero, se asocia con otro para buscar continuidad del contrato, y finalmente pues este es el que termina, el que se asoció con él fue el que terminó pagando los platos rotos y cubriendo todos los costos que habían generado la imprudencia del contratista inicial, que finalmente terminó dejando de lado la obra. En ese orden de ideas, dice también la Corte Constitucional que al declarar la caducidad, la administración queda libre de atadura del vínculo contractual y en libertad de escoger a otro contratista cuyas calidades garanticen a la administración el cumplimiento de los mencionados fines. Es decir, que el contratista nuevo que se va a encargar de la terminación del objeto de ese contrato debe cumplir a cabalidad con todos los requisitos que se habían exigido en el pliego de condiciones inicial frente a la persona que
que iba a ser seleccionada frente a los oferentes que iban a presentar sus propuestas para participar en ese proceso de selección del contratista. Y ojalá tuviera unos requisitos mucho más allá de los iniciales, justamente para que la administración evite situaciones como las que les he manifestado, en donde los contratistas lo que hacen es generar detrimentos patrimoniales para la administración con todas las consecuencias habidas y por haber en materia disciplinaria, en materia penal, en materia fiscal, bueno, con las condenas y con las sanciones a que haya lugar. En este tema de la caducidad administrativa, el Consejo de Estado refiere que el origen está en el Código Fiscal de 1873 y que era esa posibilidad que tenía la administración para terminar de manera unilateral un contrato estatal con efectos hacia el futuro en ciertos eventos contemplados en la ley, dentro de los cuales se encuentran el incumplimiento de las obligaciones que repercutan seriamente en la ejecución del contrato, que repercutan seriamente en la ejecución del contrato, y con el propósito de desplazarlo, de removerlo, para que la entidad estatal no quede amarrada a un contrato que no va a llegar a ningún buen fin y que por el contrario va a generar una serie de malestares para la comunidad y, ya como les he dicho, va a generar las consecuentes sanciones a que haya lugar. Entonces debe apelar a esa figura, a esa potestad exorbitante o a esa cláusula exorbitante, como la hemos llamado, para poder dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentra, haciendo las compensaciones del caso, solicitando las restituciones a que haya lugar y pues buscándole una salida satisfactoria a esa situación. Esa definición que tiene la sentencia del Consejo de Estado tiene una modificación frente al régimen que tenía el decreto ley 222, que era el antiguo régimen de contratación estatal antes de ser expedida la ley 80, en sus artículos 61 a 65, en donde la caducidad se encontraba establecida por la ocurrencia de varios supuestos establecidos en causales que no reflejaban realmente lo que era la caducidad. Pues además de proceder por el incumplimiento de las obligaciones del contratista, podía declararse por la muerte o por la incapacidad física o permanente del contratista, lo cual no viene a lugar, porque debe quedar una representación de él para dar cumplimiento al objeto contractual. Si es una persona jurídica, pues la disolución deberá buscar una salida en cabeza de quienes van a ser los liquidadores o las personas que se encarguen de realizar el trámite pertinente para esto. Esa misma sentencia indicó que los efectos de la caducidad son estos 6 que se encuentran en el artículo 18 de la ley 80 de 1993, es decir, lo reiteró. Dijo que eran efectos de la caducidad que la entidad contratante podía tomar posesión de la obra o continuar la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante, que es una empresa aseguradora que pues se va a ver afectada también, y lo que debe buscar es la menor afectación económica para ella, porque de todas maneras el garante, esté o no esté el contratista, debe cumplir, debe responder por lo que es su garantía frente a la ejecución de la obra. Y a quien también se le puede declarar la caducidad si hubiere lugar a ello. No hay lugar a indemnizaciones para el contratista de ninguna especie, porque sería premiarlo, es darle un premio a su ineficiencia, a su mal manejo de los recursos, a la imprevisión que tuvo en la ejecución de la obra. Entonces no hay lugar a indemnizaciones, solamente liquidar el contrato
en los términos en que se encuentra en ese momento, en el estado en que se encuentra, vuelvo y repito, solicitando los reembolsos o solicitando las restituciones a que haya lugar con ocasión de los dineros que le hayan sido entregados anticipadamente o los pagos que se le hayan hecho y que no se evidencien que han sido invertidos en la ejecución de la obra que se contrató o en la ejecución del objeto contractual de ese contrato. Hay lugar a que se haga efectiva la cláusula penal pecuniaria que se ha pactado. Ya vamos a ver qué es la cláusula penal pecuniaria. Entonces habrá lugar a que la entidad haga efectiva esa cláusula penal. Ya les dije, liquidar el contrato en el estado en el que se encuentre e implica para el contratista la inhabilidad para celebrar otros contratos con entidades públicas durante los 5 años siguientes a la declaración de la caducidad. Por eso es tan grave que a un contratista le declaren la caducidad y él debe contribuir más bien a que la entidad pueda continuar con la ejecución del contrato, bien sea a través de una cesión o bien sea buscando la forma para impedir la parálisis del contrato. El Consejo de Estado también ha dicho que la caducidad administrativa de los contratos es la sanción más drástica que se le puede imponer a un contratista. Tener una declaratoria de caducidad, es tener una mancha negra, es como cuando nosotros los abogados, cuando nosotros, o cuando los no a nosotros, porque no me puedo incluir en ese paquete, y espero que ustedes tampoco, pero cuando a un abogado le imponen una sanción con ocasión de la violación de sus deberes contenidos en la Ley 1123 del 2007, que es el Código Disciplinario de los Abogados. Es igual, ustedes quedan con una mancha y es una mancha que va a tener una duración de 5 años en el Registro Nacional de Abogados y pues que los va a afectar en todo momento. No es que los clientes de uno estén mirando a ver si uno tiene antecedentes o no. Eso no sucede, pero si ustedes aspiran a un empleo público, pues obviamente tienen que presentar sus antecedentes y esto va a ser una tacha a su buen nombre y a la seriedad que pueda entrañar el ejercicio de su profesión como abogados. Entonces, tener mucho, es una sanción muy, muy grave para el contratista, es terrible que le declaren la caducidad del contrato. Y vuelvo y repito, y la entidad hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, que no es otra cosa que la tasación anticipada que se hizo de los eventuales perjuicios que se pudieran generar con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato. No es una cláusula obligatoria para la entidad, no es obligatoria, depende, incluirla en el contrato no es obligatorio, no dice que sea obligatorio, pero lo mejor es que las entidades lo hagan para salvaguardar, para conminar al contratista a que esté pendiente de su función, a que esté pendiente de su labor como ejecutor de recursos públicos, ejecutor de los recursos públicos que le han entregado y que lo hace reemplazando o sustituyendo a la administración pública la que le ha encargado esa tarea en nombre y representación suya. La cláusula exorbitante de la caducidad administrativa tiene estos 5 presupuestos: un incumplimiento del contratista, inexistencia de un incumplimiento por parte de la entidad contratante, es decir, que la entidad no debe incurrir en situaciones que lleven al contratista al incumplimiento del contrato, una afectación grave del contrato, es decir, que definitivamente ya se evidencia que no se puede continuar con la ejecución del contrato, de que está la afectación que ha generado el contratista, que no se puede, se evidencia que no se va a poder continuar con la ejecución del objeto contractual. Obviamente eso lleva a una amenaza de parálisis y
es importante tener en cuenta que ella no debe aparecer de súbito. Es decir, que no es una situación que aparezca de un momento a otro, porque estaríamos frente a más bien a una situación de una fuerza mayor o un caso fortuito o una culpa exclusiva de un tercero, porque la administración debió haber hecho requerimientos o haber impuesto multas o haber realizado los debidos procesos del caso para que el contratista eh, tomara cartas en el asunto y agilizara la ejecución del contrato, toda vez que la administración se dio cuenta, no solamente ella, sino también quien ejerce la función de interventor. Aquí hay que tener muy presente que los interventores van a jugar un papel importante porque ellos están desempeñando las funciones del director de la entidad, del representante legal de la entidad, y una de ellas es velar por el adecuado cumplimiento del contrato y en consecuencia pues deben informar a la administración oportunamente de lo que está sucediendo en torno a la ejecución de ese contrato y como consecuencia del contratista que ha incumplido el objeto contractual. Entonces debe darse un debido proceso, no puede aparecer de manera súbita, de repente apareció y resulta que el contratista no puede entonces continuar con el contrato porque sí, porque vuelvo y repito, estaríamos frente a una fuerza mayor o un caso fortuito o a un hecho de un tercero que originó que el contrato no se pueda seguir cumpliendo y la entidad deberá tomar otras medidas para garantizar que se dé cumplimiento al objeto contractual. La otra cláusula exorbitante o cláusula excepcional de los contratos estatales es la llamada cláusula de reversión, que es una cláusula obligatoria en los contratos de explotación o de concesión. ¿A qué se refiere? O cómo se usa, mejor, se usa en dos sentidos. El primero, respecto de los bienes del Estado que la entidad entrega a título de mera tenencia después de la suscripción del contrato para que el contratista pueda ejecutarlo de una manera idónea. No sé, pensemos en que le van a entregar un edificio a un contratista para que desarrolle una función específica y una vez una explotación de alguna actividad propia del Estado, y una vez ha terminado el objeto contractual, pues debe devolver el edificio. O funciona también o se usa también respecto de los bienes del contratista que han sido dispuestos para la ejecución del contrato. Por ejemplo, en un contrato de vías de obra pública en donde el contratista instala unas casetas de peaje para cobrar durante el tiempo que ha sido entregada esa concesión el valor del peaje, o construye una caseta para, me acordé del caso que ustedes me dijeron por ahí de la explotación del puerto, bueno, de lo que iban a explotar en un municipio. El contratista va a construir unas casetas o unos sitios para que la gente se acerque y pague el uso de ese bien. Una vez termina el objeto contractual, una vez termina el tiempo de la concesión, el contratista debe entregar esos bienes al Estado si así ha quedado planteado en el contrato de concesión. La otra cláusula excepcional, aunque algunos consideran que no son cláusulas excepcionales, están previstas para los contratos, son las multas. Y las multas son sanciones pecuniarias que buscan
apurar al contratista para que evite la parálisis del contrato. Buscan que el contratista se ponga las pilas y busque los mecanismos necesarios para conminar la situación que se le está poniendo de presente y que lo lleva también a pagar la multa. Pues es una, vuelvo y repito, es una sanción pecuniaria, pero lo que busca, no sé, aquí con ella no se busca acabar el contrato, no se busca dar por terminado el contrato, sino llamarle la atención y decirle, oiga, mire, usted está incumpliendo en estos casos, o está incumpliendo en esto, hay una mora, esta mora lo va a llevar al incumplimiento de la ejecución del contrato, y en consecuencia usted puede, si no lo hace de manera adecuada, podría como consecuencia traer la caducidad del mismo. Entonces la administración impone la multa para que él tome las medidas de apremio necesarias para solucionar ese problema. El artículo 40 de la ley 80 establece que dentro del contenido del contrato estatal, en su último inciso, dice: en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. Recuerden que aquí se aplican los principios generales de la función pública que están contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política y en la ley 489 de 1998, además de los que están contenidos en la ley 80, y pues por ser normas de orden público, pues deberá garantizarse que se dé cumplimiento cabal a lo que disponen ellas. Luego tenemos el debido proceso que está contenido en diferentes normas, pero traigo a colación la del artículo 17, obviamente el artículo 29 de la Constitución Política del 2000, en la Constitución Política, y en la Ley 1150 del 2007, artículo 17, que como principio rector de todo procedimiento sancionatorio, es el que le va a permitir a las entidades estatales, primero, imponer multas que han sido pactadas, iniciar los procesos a que haya lugar, procesos sancionatorios a que haya lugar, pero que también le van a permitir al contratista la posibilidad de aportar pruebas, de contradecir, de realizar el contradictorio necesario para buscar que no se le impongan esas multas o que no se le imponga una caducidad futura, o que no se le vaya a imponer, inclusive se le vaya a hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, porque lo que se busca es darle las garantías al ejecutor de ese contrato para que responda frente a la administración cuáles fueron las situaciones de hecho que lo llevaron a un eventual incumplimiento en los términos de los términos que han sido pactados dentro del contrato y de los términos que han sido acordados previamente por las partes, y que por demás el contratista conocía cuando tuvo acceso a los pliegos definitivos, en donde, como lo he repetido yo en varias oportunidades, debe incluirse el borrador de la minuta del contrato para que él sepa qué es lo que va a adquirir como compromisos frente a la entidad. Se entiende como apremio o conminación, no a título indemnizatorio, la multa. Proceden todos los contratos estatales, pueden pactarse a favor de la entidad o del contratista, porque las entidades también pueden fallar, las entidades también se pueden equivocar, la entidad puede incurrir en moras en los pagos a sus proveedores, a sus contratistas,
y pues deberán adelantarse con el debido proceso y con las garantías propias del debido proceso. Debe estar motivado en un supuesto fáctico que la origina y requiere que se constituya en mora al contratista para poder imponer la multa, para poder imponer esa sanción pecuniaria que lo está llamando a cumplir con el objeto contractual. Si no hay mora, pues no le podrán imponer la multa, porque eso sería un uso arbitrario de su poder, sería una situación que raya contra la legalidad, y quien se vería en situaciones ya adversas no sería el contratista, sino la entidad. Finalmente, la cláusula penal pecuniaria. La cláusula penal pecuniaria es una de las causales descritas por la Corte Suprema relativa a los contratos que están insertas en el artículo 1592 del Código Civil, y, como les decía yo, opera como una estimación anticipada de los perjuicios, es decir, la entidad o las entidades de común acuerdo con el contratista. Aquí hay que estar de acuerdo en qué es lo que se va a incluir como cláusula penal, pecuniaria, para indicarle al contratista qué sucede si él incumple con las obligaciones contenidas en el clausulado del contrato. Un ejemplo de una cláusula penal pecuniaria, les voy a leer uno en un segundito. El contratista reconocerá al contratante a título de cláusula penal, entendido esta como el avalúo anticipado de los perjuicios que puedan resultar por la inejecución de las obligaciones establecidas en el presente contrato, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la misma, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. Es un contrato de 30 millones de pesos, creo. Así que 30 millones de pesos, entonces el 20% son 6 millones de pesos de cláusula penal pecuniaria. Lo aceptó así el contratista y lo firmó. Lo mejor de todo es que no le han pagado el contrato. Y aquí en este mismo dice multas. El contratante podrá imponer al contratista multas sucesivas en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato o del cronograma de ejecución, con el fin de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, a menos que el contrato, las leyes o los reglamentos internos de la entidad contratante señalen una sanción específica diferente para la infracción. La cuantía de las multas será de un 1% del valor por cada día de incumplimiento, sin que sumadas superen el 20% del valor total del mismo. Para este efecto se aplicará el procedimiento establecido en la ley, el estatuto y el manual de contratación de la entidad. El valor de la multa se podrá cobrar directamente, descontándose de los saldos pendientes a favor del contratista, y se tendrá en cuenta al momento de la liquidación. Para tal efecto, el contratista autoriza expresamente al contratante para hacer los descuentos correspondientes o acudir a la vía judicial. Son dos ejemplos, uno de una cláusula penal pecuniaria y el otro de una multa insertos en un contrato X. Esa cláusula penal pecuniaria, según Colombia Compra Eficiente, indica que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1150 del 2007, una entidad puede imponer unilateralmente multas o hacer efectiva la cláusula penal siempre y cuando hubieran sido pactadas por las partes en consonancia con el parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150, que ya lo leímos, el cual señala que a partir de la expedición de la mencionada ley, las entidades pueden imponer multas en los contratos que se celebren bajo su vigencia, contrario a lo que dice la Ley 80. Bueno,
Pero lo importante es que las entidades tienen esa facultad y, y se le debe informar al contratista que esas cláusulas van a ser insertas dentro del contrato para que él tenga conocimiento, ¿no? No puede firmar un contrato y después de que está firmado la entidad decir, ay, sí, tenemos que imponerle una multa, pero es que se nos olvidó dejarla como cláusula del contrato. Recuerden que a la hora de desentrañar cualquier situación que se presente dentro de la ejecución del contrato, a lo primero que se debe acudir es a la literalidad del contrato, es decir, el juez o la administración, que es la que puede, como ya lo vimos en la sesión anterior, puede hacer uso de esa facultad de interpretación unilateral del contrato para evitar parálisis del mismo. Podrá indicarle al contratista cómo debe hacerlo y por qué lo insertaron o por qué estaba allí en el contrato y cuál es la razón de ser de la misma. Las multas deben ser proporcionales, la cláusula penal también, y su monto también debe ser proporcional al grado de incumplimiento del contrato. Puede que simplemente la situación que se presente sea un retraso en la Pero tiene ejecución que del mismo. mandárselo al médico para ver qué es lo que es. Puede Por eso te digo. puede ser un simple incumplimiento, una simple mora, un retraso en los tiempos pactados y procederá a imponerse la multa de lo que está concordante con lo que se está dando. Otra cosa distinta es que, por ejemplo, el contratista haya variado los insumos que debe utilizar para la ejecución de una obra, o bueno, no sé, depende de la situación. Esa proporcionalidad de las multas y la cláusula penal debe ser proporcional al grado del incumplimiento del contrato. En aplicación del principio de proporcionalidad y el artículo 1596 del Código Civil y el 867 del Código de Comercio, que permiten la graduación de estas cláusulas que, vuelvo y repito, deben estar insertas en los contratos si la administración quiere. La norma deben referirse al artículo 17 de la ley 1150 para establecer cómo van a insertar dichas cláusulas en el contrato. No es posible cobrar una cifra superior a la que proporcionalmente corresponde y cualquier situación que genere valores adicionales o como perjuicios o sobrecostos deberá acudirse por parte de la administración ante el juez competente para hacer la reclamación judicial de esas sumas de dinero o en último cuando se esté haciendo la liquidación del contrato, llegar a un acuerdo conciliatorio con el contratista y buscar que él pague las sumas de dinero o esos perjuicios o sobrecostos que se han causado, se han originado. El plazo para hacer efectiva la cláusula penal se entiende que lo será hasta antes de la liquidación del contrato. Recuerden que los contratos se liquidan bilateralmente 2 meses una vez se ha cumplido el plazo o se ha cumplido con el objeto o se acabó el dinero, unilateralmente dentro de los 4 meses siguientes. O sea, tienen 6 meses para liquidarlo, o sea, lo podrán hacer dentro de esos 6 meses para incluir para hacer efectivas esas cláusulas penales. Y las entidades públicas para poder imponer una multa a un contratista no lo puede hacer sin informarle la decisión porque le vulnera el debido proceso y
es necesario que se le informe previamente al afectado de la decisión que se está tomando para que él pueda contradecir y discutir las decisiones que se están tomando, sustentado en el artículo 28 del CEPACA, que le impone a la administración el deber de informar a los afectados de este tipo de situaciones. Perdón. Hasta aquí lo que tiene que ver con los contratos estatales. Ya vimos cuál es el contenido del contrato estatal, cuáles son los principales contratos estatales que se manejan en la ley 80 y que son producto o que se derivan de las diferentes modalidades de selección de los contratistas, que me imagino yo ustedes van a tener la oportunidad de estudiarlas más adelante. Lo que viene ahora es una serie de reflexiones sobre los contratos mercantiles y civiles. Y pues decidí arrancar por los contratos mercantiles que de una u otra forma se reflejan en la ley 80, como para seguir el hilo, como para mantener el hilo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la fiducia. Por eso ustedes van a encontrar una sentencia en la plataforma, que les va a permitir tener presente qué es lo que está diciendo la Corte Constitucional sobre la fiducia pública. Entonces ya les dije que yo le agradecí a algunos de ustedes que mañana nos cuente qué dice esa sentencia y nos cuente qué dicen las dos sentencias que les dejé la semana pasada. Podemos arrancar por las dos de la semana pasada. Lo dejo voluntario, espero que alguno lo haga. Si pues ya ninguno lo hace, pues entonces me tocará con lista en mano, que no es la idea. Esperaría que todos participaran, en particular para mirar cuáles son los elementos y los requisitos del contrato de fiducia, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia y lo que ha dicho la Corte Constitucional frente a la fiducia pública. ¿Listo? Les voy a dar unos minuticos para que se tomen un café, para que se tomen algo caliente. Aquí en Bogotá está haciendo demasiado frío y yo también voy a buscar una pastillita para la garganta. Entonces ya continuamos. A las 7 vuelvo a arrancar el ejercicio, ¿ok? Ya nos reunimos nuevamente.
Bueno, entonces vamos a continuar con el contrato de fiducia. La fiducia es una figura, es un contrato que aparece en el derecho romano. Es un contrato de confianza en donde una parte del contrato le entrega a otra unos bienes para que éste los administre o para que éste guarde de ellos o cumpla un objeto determinado con esos bienes que le han sido entregados a su custodia. Por eso, hoy por hoy, en el derecho moderno, la fiducia, los contratos fiduciarios o las fiducias que se celebran conllevan unos gastos de administración que deben ser pagados por la parte que ha entregado ese contrato, esos bienes a quien se va a encargar de la administración de los mismos con un objeto o con un propósito específico. La fiducia es un contrato mediante el cual una persona llamada fideicomitente, es decir, quien entrega los bienes, uno o varios bienes a una sociedad fiduciaria, para que ésta cumpla una finalidad determinada a favor del fideicomitente o de un tercero designado por este, porque puede que la administración de esos bienes, de esos bienes, no sean en beneficio mío, por ejemplo, sino que sean en beneficio de un tercero o de unos terceros, con lo cual se va a garantizar alguna situación en torno al cumplimiento de unas obligaciones que se han establecido en el contrato. Les voy a dar un ejemplo. Miren, hay una universidad hoy que atraviesa una situación difícil y adeuda a sus trabajadores unas sumas importantes de dinero, y la universidad entonces está buscando realizar una fiducia para garantizar el pago de esas obligaciones, llamando a aquellos acreedores, trabajadores, a que suscriban el contrato de fiducia para que, la sociedad fiduciaria administre los bienes y más adelante los venda, y con el producto de esa venta, pues cancele las obligaciones que están en cabeza del fideicomitente, que es el que está entregando a esa sociedad el bien para la administración y para el objeto que se está buscando con ese contrato de fiducia. Depende de la opción que se vaya a tomar, pero de todas maneras los gastos de administración no son gastos económicos, porque las responsabilidades que adquiere el fideicomitente pues también son serias, ya las vamos a ver más adelante, y él puede responder hasta con su propio, o debe responder hasta con su propio patrimonio, cualquier situación de deterioro o situación de riesgo que se produzca con ocasión de un inadecuado manejo de esos bienes que le han sido entregados para su administración. Existen dos modalidades, una, la fiducia mercantil. Hoy vamos a hablar de la fiducia mercantil, después hablamos del encargo fiduciario. En el primero, en la fiducia mercantil, cuando hay transferencia de la propiedad del bien, y en la segunda, cuando no se transfiere la propiedad del bien, sino que simplemente se hace a mera entrega para la administración del bien o de los bienes objeto de ese contrato de fiducia. ¿Qué antecedentes podemos encontrar respecto de la inspiración normativa de la fiducia? Les decía que tiene su origen en el derecho romano, en donde el fideicomiso era una relación de confianza y buena fe. Entonces, en esos antecedentes importantes encontramos el fideicomiso, que consistía en la disposición que una persona antes de morir hacía en un testamento, en el que transfería uno o algunos de sus bienes a otra persona de su confianza, con el fin
de que ésta los administrara y entregara el producto de esa administración a otra persona que el testador designaba, y como beneficiario. Y otro de los aspectos u otro de los antecedentes es el pactum fiduciae, que era un acuerdo en el que intervenía el propietario de unos bienes y otra persona en la que éste confiaba plenamente. Miren que en los dos casos hay una confianza total, hay una confianza. El elemento importante de esta figura jurídica es la confianza que hay entre las partes, y en donde en dicho acuerdo el propietario transfería uno o algunos de sus bienes para que otra persona los administrara con una finalidad específica, como la garantía del pago de una deuda o el simple cuidado o la administración de los bienes transferidos, etc. Entonces, pero la característica de esta figura jurídica es la confianza, es decir, yo le entrego a otro algo para que ese otro lo administre o lo lleve o lo tenga bajo su administración, produciendo los beneficios o los réditos en favor de un tercero o con un fin específico. En el derecho anglosajón tenemos la figura del truth, que se utilizó como los compromisos de conciencia adquiridos por una persona que gozaba de plena confianza de otra. Vuelve el elemento principal, que es la confianza, con el propósito de cumplir una finalidad específica con los bienes que se le iban a transferir en beneficio de quien los transfería o de otra persona que le indicaba. Entonces aquí, tanto en esta del derecho anglosajón como en las del derecho romano, puede aparecer un tercero que va a ser el beneficiario de los réditos de esa administración que le ha sido entregada a la persona de confianza. Y en esta figura del truth anglosajón es donde se encuentra el principal antecedente de la fiducia mercantil. Su naturaleza jurídica consiste en ser un acto de confianza en virtud, vuelvo y repito, del cual una persona entrega a otra uno o más bienes, transfiriéndonos la propiedad con el propósito de que ésta cumpla o con ellos una finalidad específica. Una finalidad específica que se debe quedar claramente establecida y detallada en el contrato para que no vayan a existir incumplimientos o malos entendidos que lleven a dar por terminado el contrato del negocio fiduciario. Si hay transferencia de la propiedad, se estará ante la denominada fiducia mercantil. Si no, pues estamos frente al encargo fiduciario, como ya lo había mencionado. Las partes del contrato son el fideicomitente, que es la persona quien transfiere los bienes al fideicomiso. El beneficiario, que es aquel o aquellos en cuyo provecho se constituye el fideicomiso. El fideicomitente puede tener al mismo tiempo la condición de beneficiario. Yo soy muy malo administrando los bienes, entonces decido entregárselos a una sociedad para que ella se encargue de manejarlos y evitar detrimentos patrimoniales, o evitar cualquier situación de riesgo frente a mi patrimonio. Y una tercera parte es el fiduciario, que es una sociedad a la que se autoriza expresamente por la Superintendencia Financiera, en el caso de Colombia, para tener dicha calidad y que debe cumplir unos requisitos que están establecidos en la ley para poder realizar esa gestión que se le está encomendando. ¿Cuáles son las obligaciones generales? Las obligaciones generales que se desprenden del contrato fiduciario. Primero, que el fiduciario, es decir, quien se obliga a administrar o enajenar los bienes que le transfiere el fideicomitente para cumplir una finalidad determinada por el constituyente. Y debe realizar diligentemente todos los actos necesarios para que lo que se ha insertado en el clausulado de ese contrato se cumpla. ¿Cuál es el fin último de la administración de esos bienes? ¿Para qué se los entregué yo a un tercero
¿Cuál es el propósito? Entonces debe quedar muy claro en el contrato, debe estar muy bien establecido cuál es el fin último de ese, cuál es el fin último de ese contrato, de esa fiducia, para que quien está encargado, que es el fiduciario de administrar, pues cumpla cabalmente con su función. El beneficiario, es decir, a quien se le van a entregar los réditos de ese contrato, de esa administración, cuenta con el derecho de exigir al fiduciario el cumplimiento cabal de todas las obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas. Entonces, lo que les decía hace un momento, quien administra responde con su patrimonio, por eso deben quedar tan claras las obligaciones contenidas en el contrato. El fideicomitente cuenta con el derecho de ejercer la acción de responsabilidad, ya lo había mencionado, y finalmente el fiduciario, es decir, quien está encargado de administrar los bienes, puede ser removido si se le comprueba dolo o grave negligencia o descuido en sus funciones como fiduciario. En cualquiera otros negocios propios o ajenos, de tal modo que se dude fundadamente del buen resultado de la gestión que se le ha encomendado. Porque puede ser que el señor esté destinando esos bienes a un beneficio propio o a un beneficio para beneficio propio, y obviamente pues no va a cumplir con el objeto encomendado en el contrato de fiducia. ¿Qué aspectos generales tiene la fiducia mercantil? Se fundamenta en la figura del patrimonio autónomo, que lo vamos a ver más adelante, para afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo del contrato. Es decir, se crea una unidad patrimonial con la cual se va a cumplir con el objeto del contrato y con ello la consiguiente independencia patrimonial de los bienes fideicometidos. Es decir, por decirlo de alguna manera, que estos bienes los sacamos del comercio y los tenemos allí con una función específica que no van a permitir acciones de terceros a menos que se compruebe que la fiducia que se ha constituido lo que busca es engañar a acreedores que existan acreedores que existan frente al fideicomitente. Parte de los derechos y deberes de los fideicomitentes y beneficiarios, al igual que los de los fiduciarios, es otro de los aspectos en los que se fundamenta la fiducia mercantil, cuáles son los derechos que tiene cada una de las partes. En estos casos, los beneficiarios no siempre tienen que estar presentes a la hora de constituir el contrato. Yo puedo tomar un bien y constituir una fiducia en favor de mis hijos, y ellos pues no van a tener que estar presentes. Puede que diga yo que va a hacer una fiducia constitutiva para mis hijos los hijos que estén por nacer, si es que voy a tener más hijos, pero no tiene que estar presente. Solamente lo importante es manifestar quién va a ser el beneficiario de ese encargo que se ha hecho a una entidad fiduciaria. Se regula la responsabilidad del fiduciario, estableciendo que esta es de medio y no resultado. Es decir, él lo que busca es poner al alcance del fideicomitente su experiencia, su conocimiento, para buscar un fin último, pero puede que el resultado no se dé. Piensen en el ejemplo que les daba de la entidad universitaria, en donde se le ha encargado a una entidad fiduciaria la administración del bien con un objeto propio
con un objeto específico que es la venta del inmueble y la consecución de esos recursos para el pago de las obligaciones que están en cabeza del fideicomitente frente a los beneficiarios que van a ser los trabajadores de la entidad universitaria. Y en ese orden de ideas puede que el bien no se venda porque está infravalorado, porque el mercado hoy, con la situación que se viene dando, está muy afectado. No hay compradores, entonces va a resultar seguramente que él debería advertir que va a resultar mucho más oneroso para para quien va a pagar la administración de la fiducia, porque puede que en el contrato también se diga, el fideicomitente no pagará la administración de la fiducia la administración la pagarán los beneficiarios, quienes van a ser los destinatarios de los réditos del contrato. Entonces, puede que salga más caro el collar que el animalito. Entonces, ahí sí hay que estudiar muy bien qué es lo que sucede, revisar muy bien qué es lo que sucede y tener en cuenta qué es lo que se busca, porque si no se puede cumplir con el objeto de ese contrato, pues busquen otra alternativa diferente. ¿Cuál es la regulación que se encuentra establecida en Colombia? Miren, el título 11 del Código de Comercio consagró la fiducia como un acto jurídico que ya les definí hace un momento y que tiene como característica que debe llevarse a escritura pública. Todo contrato de fiducia debe constar en una escritura pública, porque no habrá lugar a que yo diga de buena fe que estoy administrando los bienes de mi hermano porque él me dijo que los administrara. Entonces que voy a llevar adelante la gestión de administración. ¿No? Tiene que constar en una escritura pública en donde estén consagradas las obligaciones y los derechos de las partes, las causales de remoción de la entidad financiera, los deberes de ella, los derechos de ella, las obligaciones que tiene, al igual que las del fideicomitente y del beneficiario. Está proscrita, es decir, se prohíbe la fiducia, se prohíben negocios fiduciarios secretos, todos son públicos, se trata de administración de bienes que de una u otra manera van a salir del comercio porque los vamos a transferir con un propósito específico, entonces no puede haber contratos fiduciarios secretos. Y no está prohibido también el contrato fiduciario cuando el beneficio se concede a diversas personas sucesivamente. Entonces yo celebro un contrato fiduciario y primero se lo concedo a, no sé, a mis hermanos, después el beneficio a mis hijos, después decido que no, que a mis hijos, y lo hago sucesivamente porque vamos a distraer quién es el beneficiario y cuáles son los derechos de los beneficiarios y realmente qué es lo que se busca con él. El fiduciario, ¿qué puede hacer? El fiduciario puede renunciar a su gestión solamente por los motivos expresamente indicados en el contrato. Si se le pasó uno, pues de malas, cumpla a cabalidad con lo que está haciendo, cumpla a cabalidad de la mejor manera que pueda y evite que se genere una afectación a ese patrimonio, a esos bienes que han sido entregados, y busque cómo cumplir el objeto que se consagró en el contrato fiduciario, que vuelvo y repito, fue llevado a escritura pública. Si no se indica claramente cuáles son los eventos en los que el señor fiduciario puede renunciar, lo podrá hacer en los siguientes casos. Primero,
que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir las prestaciones de acuerdo con el acto constitutivo. Porque yo pues, no quiero nada. Yo sí me nombraron beneficiario, pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, el fiduciario podrá renunciar porque no tiene cómo cumplir el objeto del contrato. El objeto del contrato era administrar unos bienes para entregarle unas prestaciones a un beneficiario, y si este no las quiere recibir, pues no hay cómo cumplir el objeto del contrato. Entonces puedo renunciar. Que los bienes fideicomitidos no rindan los productos suficientes para cubrir con las compensaciones estipuladas a favor del fiduciario. Lo que les decía hace un momento del inmueble que se está constituyendo como bien objeto de un contrato fiduciario para garantizar el pago de unas obligaciones pecuniarias que el fideicomitente tiene en cabeza suya, pero van a establecer que se van a pagar, no sé, yo no sé, determinada suma de dinero a cada uno de los beneficiarios, y resulta que a la hora de vender o realizar el contrato de compraventa de ese inmueble, que ese sería el objeto para conseguir los recursos, pues el mercado de bienes en el país no funciona. No hay cómo obtener esos recursos para los cuales se constituyó ese fideicomiso. Tercero, que el fiduciante o sus causavientes o el beneficiario se nieguen a pagar las compensaciones, se nieguen a pagar dichas compensaciones. Es decir, que, por ejemplo, en el ejemplo que les he venido hablando, que la entidad universitaria diga, no, yo no voy a pagar más de lo que se ha establecido acá, o de lo que haga falta, no voy a pagar nada, para eso entregué el bien. El fiduciario puede renunciar al encargo, puede renunciar a las obligaciones que a su gestión que ha sido adquirida por parte de esa entidad al momento de suscribir el contrato, y para ello requiere autorización del superintendente bancario. Bueno, eso decía la norma, requiere autorización del superintendente financiero, que es la entidad que regula o que controla y vigila las entidades que se encargan de realizar este tipo de gestiones en el país, que no son muchas. Es que no es una tarea fácil. ¿Cuáles son los deberes del fiduciario? Ya les dije, realizar de manera diligente todos los actos necesarios para buscar la consecución última del objeto que ha sido pactado en esa fiducia, cualquiera que ella sea, en favor del fideicomitente o en favor de los beneficiarios, que pueden ser terceras personas que el fideicomitente ha establecido en el contrato de fiducia. Pueden o debe mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los suyos, no los puede mezclar, y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios. Debe tener claramente establecido qué es de uno y qué es del otro, y hasta dónde llega el manejo de cada uno de ellos y cómo lo va a hacer. Invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos establecidos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del modo que más conveniente le parezca. Porque puede que le hayan dicho, va a guardar los recursos en una cuenta, va a comprar unas acciones, va a invertir en el mercado financiero, no sé, depende. Hoy están de moda las criptomonedas y todas estas monedas digitales, entonces puede que inviertan en alguna de ellas. Entonces depende cómo se haya establecido la inversión de esos bienes provenientes del negocio fiduciario. Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicometidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo fideicomitente, de quien constituye la fiducia. Recuerden que esos bienes salieron del comercio para cumplir un objeto específico, y pues mal haría el permitir
que eventualmente se atente contra ese patrimonio que se ha constituido con un determinado objetivo. Debe pedir las instrucciones al superintendente financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones, o debe apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo o cuando las circunstancias lo exijan. Procurar el mayor rendimiento de los bienes, eso depende de la experiencia que él tenga en el manejo de los bienes que se le han entregado. Él va a buscar inclusive que haya un mejor rédito, un mejor rendimiento por la administración de sus bienes para conseguir el objeto constituido en la fiducia. Puede transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme el acto constitutivo o la ley, y una vez se ha concluido el negocio fiduciario y rendir las cuentas comprobadas dentro cada 6 meses, él debe entregar cuentas. Por eso la administración vale, por eso el estar informándole al fideicomitente, estar informándole qué ha hecho con los dineros, cómo se han invertido los dineros, a dónde están los dineros, etcétera. Eso conlleva unos gastos de administración. ¿Cuáles son los derechos del beneficiario? Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas. Es decir, yo como beneficiario puedo pedirle al fiduciario que me dé cuentas. Por favor, infórmeme de conformidad con el contrato, qué pasó con los dineros, a dónde están, en fin, lo que haya lugar. Impugnar los actos anulables por el fiduciario dentro de los 5 años contados desde el día en que el beneficiario hubiera tenido noticia de los mismos, oponerse a toda medida preventiva de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia. Aquí también tiene que ver mucho qué es lo que ha hecho el fiduciario. Recuerden que tiene por obligación proteger los bienes de manera efectiva y adecuada e impedir acciones en contra de esos bienes, y pedir al superintendente financiero por causa justificada la remoción del fiduciario. Los derechos del fiduciante, los que se hubieran reservado para el ejercicio de los bienes, para el ejercicio, para ejercerlos directamente sobre los bienes, revocar la fiducia, obtener la devolución de los bienes cuando haya lugar, cuando no hay transferencia de los bienes, exigir rendición de cuentas a través del proceso establecido para tal fin, ejercer la acción de responsabilidad, que es una responsabilidad contractual que viene justamente del contrato de fiducia, y reclamar para sí o para los beneficiarios las compensaciones o los réditos a que haya lugar con ocasión del inadecuado manejo de los bienes, y todos aquellos derechos que expresamente se estipulen y que no sean incompatibles con los del fiduciario o con los del beneficiario o con la esencia o el objeto de esa institución. Ya les dije que todo negocio, voy a hacerles aquí una observación. Yo tomé, esto está tomado del Código de Comercio colombiano, que no ha sido modificado, por eso siempre nos habla de la superintendencia bancaria. Bueno, pero es superintendencia financiera. Todo negocio debe ser remunerado de conformidad con las tarifas que ha expedido la superfinanciera. Los bienes objeto de ese negocio jurídico no pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciante. No hay, vuelvo y repito, se sacan del mercado esos bienes, a menos que las acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Y los acreedores del beneficiario solamente pueden perseguir los rendimientos, porque el objeto del contrato es producir unos réditos, unos beneficios. Y si perseguimos los bienes, pues no vamos a poder cumplir el objeto del contrato. Vamos a tener problemas futuros con esa situación. Y finalmente, el negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por los interesados. Es decir, no se puede utilizar el encargo fiduciario para perjudicar a terceros. Ya previa la autorización del superintendente financiero, se puede remover el fiduciario
en estos casos, si tiene intereses incompatibles con los del beneficiario, por incapacidad o inhabilidad, si se comprueba dolo o grave negligencia o descuido de sus funciones, y cuando no accede a verificar inventario de los bienes objeto de la fiducia o a dar caución o tomar las demás medidas que sean necesarias para conservar los bienes que le haya impuesto el juez en algún tipo de proceso. ¿Cuáles son las causales? El Código de Comercio trae 11 causales de extinción del negocio fiduciario, que van desde no haber realizado los fines para los cuales se constituyó ese negocio fiduciario, la imposibilidad de realizarlo, la expiración del plazo, el cumplimiento de la condición resolutoria, por hacerse imposible o no cumplirse dentro del término señalado, por muerte del fiduciante o del beneficiario, por disolución de la entidad fiduciaria, por acción de los acreedores anteriores al negocio fiduciario, por la declaración de nulidad del acto constitutivo, por mutuo acuerdo del fiduciante y por revocación del fiduciante cuando expresamente se haya reservado este derecho. Son las causales de extinción del negocio fiduciario. El juez que es competente para conocer de los litigios relativos es el del domicilio del fiduciario, es donde la entidad tenga su sede matriz o sus sucursales debidamente constituidas de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. En el acto constitutivo del negocio fiduciario, a la terminación de este, por cualquier causa, los bienes pasarán nuevamente al dominio del fideicomitente o de sus herederos. El fiduciario responde hasta por culpa leve por el cumplimiento de su gestión, y cualquier estipulación que disponga que el fiduciario adquirirá definitivamente por causa del negocio fiduciario el dominio de los bienes fideicomitivos es nula de pleno derecho, no existe, no se entiende como inserta dentro del contrato, entonces no habrá lugar a hacer exigencias frente a algún tipo de cláusula o estipulación que disponga tal situación. Voy a dejar aquí. Bueno, voy a dejar aquí. Mañana hablamos del patrimonio autónomo y vuelvo a insistir, a pedirles el favor de leer las sentencias y de mañana, por favor, compartir con nosotros aquí en la sesión del día de mañana lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia y lo que ha dicho la Corte Constitucional en esos 3 fallos que yo les compartí ya. Entonces, Alba, aquí me hizo una pregunta. En el caso a que se refiere de la universidad, ¿tal acuerdo debería ser avalado por el inspector de trabajo? No, porque lo que van a hacer, lo que van a hacer es unos acuerdos transaccionales en donde se va a estimar de una u otra manera qué es lo que se está debiendo. Recuerden que para yo reclamar este tipo de prestaciones económicas debo acudir al juez y que puedo celebrar conciliaciones o transacciones frente a ello. Lo importante es que se garantice, los derechos que no son renunciables, los derechos que tiene el trabajador y los que se puedan discutir dentro del marco de un proceso judicial, pues eso se podrán renunciar, como los intereses, como situaciones relacionadas con la comprobación de una renuncia motivada o un autodespido o un despido sin justa causa que genere indemnizaciones, que tienen que ser probados en el transcurso del proceso y que constituyen una serie de derechos inciertos que no necesitan estar avalados dentro del acuerdo transaccional que se llegue a celebrar. Entonces lo pueden suscribir. Obviamente yo creo que deben asesorarse. Estoy hablando igual que James, qué horror. Que deben asesorarse en debida forma para evitar detrimentos patrimoniales en cabeza de ellos. ¿Listo? Entonces, muchachos, por hoy dejo ahí.
Les agradezco la paciencia que me han tenido. Espero mañana estar mejor. Está haciendo un frío terrible. Entonces yo creo que hay que resguardarse un poquito. Está haciendo mucho frío. No se les olviden las sentencias. Bueno, por favor. Mañana hablo del otro tema y continúo con otro de los contratos. Ah, bueno, revisamos el tema de la ley 80 y el contrato de fiducia pública. ¿Listo? Bueno, feliz noche, profe. Bueno, muchachos, se cuidan mucho. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Feliz Hasta noche. luego. Luego, doctor, que se recupere. Hasta luego, gracias.